Record. Muy buenos días, mis queridos estudiantes de medicina, internautas de enfermería práctica, enfermería, physician assistant, nurse practitioner, premédica. Este es su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida a nuestro repaso hoy de preguntas, 5 preguntas en el área de psiquiatría de multiple choice questions. Decidí grabarlo hoy viernes 4 de junio. Nada, me aburrí, no pude hacer nada en la casa. Eh, ya habíamos hecho 10 preguntas. Las últimas 5 preguntas las hicimos el 16 de enero, por ahí, por ahí. Y hoy vamos a hacer 5 más. En el área de psiquiatría, un hombre de 35 años con depresión ha estado en tratamiento con medicamentos durante los últimos 7 años. Recientemente comenzó a consultar con un nuevo psiquiatra en el pueblo, quien sugirió cambiar este medicamento por una nueva clase de antidepresivos que ha demostrado ser eficaz para muchos de sus pacientes. Ha tenido buena experiencia con ello. 2 semanas después acudió a urgencias por sofocos, diarreas, sudoración y rigidez muscular. El tipo creía que se lo iba a llevar el diablo. Durante la exploración física admitió que desconfiaba un poco del nuevo medicamento que le recetaron para tratar su depresión, ya que le dijeron que eh, ya no necesitaba evitar ciertos alimentos. Decidió usar ambos medicamentos solo para asegurarse de que el nuevo funcionaba. Él decidió usar ambos medicamentos. No sé si el médico no, la pregunta no dice, la premisa no dice si el médico le recomendó eso. Muchos pacientes tienden a hacer eso. ¿Cuál de los siguientes medicamentos probablemente le recetó el nuevo médico a este paciente? A. Litio. Vamos a empezar por los heavy duty y medicamentos clásicos. Litio. B. Nortriptilina. C. Fenelcina. D. Sertralina. E. Trazodona. Y si estás pensando en sertralina, esa es la contestación correcta, la D de daga. Este paciente probablemente ha estado tomando un inhibidor de la MAO durante los últimos 7 años, desde que le indicaron que debía evitar ciertos alimentos. La sertralina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y si vieron mi sesión en los casos de psiquiatría, yo no recomiendo que recetes los dos. Entonces, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los famosos ISRS o SS, como a mí me gusta decir por joder, eh, pueden provocar síndrome serotoninérgico cuando se toma junto con los inhibidores del MAO. Lo dije allá y lo repito ahora. El síndrome serotoninérgico, yo me desespero pronunciando estas puñeteras palabras y las pronuncio mal, perdón. Es el resultado del exceso de quién? De serotonina, ¿dónde? En el sistema nervioso. ¿Y por qué se caracteriza, Doc? Bueno, por cambios en el estado mental, alteraciones autonómicas, por ejemplo, fiebre, diaforesis, taquicardia, lo que está presentando nuestro amigo, y cambios neuromusculares, como por ejemplo temblores o rigidez. El tratamiento del síndrome serotoninérgico consiste en la interrupción inmediata del agente implicado y medidas de soporte que incluyen líquidos intravenosos o un benzodiazepina para el control del delirio si está tripiendo, medidas de enfriamiento para la hipertermia, porque se pone uno bien caliente, como si estuvieras achicharrándote, por eso es que uno piensa que te está llevando el diablo. Y bloqueadores neuromusculares como el dantroleno para la hipertermia, la rigidez muscular
y la prevención de la rhabdomiólisis. Esto es un efecto horrible, por eso es que tenemos que evitarlos. La respuesta A, el litio. Es incorrecto. El litio se utiliza habitualmente para tratar el trastorno bipolar. Su uso es asociado con temblequeos, temblores, hipotiroidismo y una diabetes insípida nefrogénica. Si bien el litio se considera un tratamiento complementario eficaz para la depresión en combinación con un segundo antidepresivo, no se recomienda su prescripción como monoterapia para la depresión. No lo hagas, por favor. Don't go there. La respuesta B, la nortriptilina, es un antidepresivo. Sí, es un tricíclico asociado con las tres Cs. Convulsiones, coma y cardiotoxicidad, ninguna de las cuales yo le deseo a ningún paciente si los quiero mucho. Y si los odiara tampoco, que son defectos de conducción y arritmias. Y los antidepresivos tricíclicos también tienen principalmente efectos adversos anticolinérgicos como sequedad bucal, midriasis, estreñimiento y retención urinaria. Not a good thing. La respuesta C, la fenelcina, es un inhibidor de la MAO. Lamentablemente, no había evidencia de que dos inhibidores de la MAO provoquen el síndrome serotoninérgico al tomarse juntos, pero los efectos adversos de la fenilcina incluyen, oye esto, hipotensión postural, cefalia, sequedad bucal, disfunción sexual, aumento de peso y alteraciones del sueño. I wouldn't do that. La respuesta E, la trazodona, es un heterocíclico asociado con sedación, un sedante, náusea, priapismo e hipotensión postural. Con esto terminamos la pregunta número 11 del lote. Ya hemos cubierto 11 preguntas en un año. O sea, vamos más lentos que una carabina de cojos. Eh, pero como estamos cubriendo todos los temas habidos y por haber en las reválidas, pudimos haber hecho esto un tema a la vez y 3 o 4 meses y así sucesivamente. Me gusta más, es más dinámico. Pregunta 12. Un hombre de 20 añitos acude al médico por tercera vez en 3 meses, o sea, a razón de una vez al mes. En la primera visita, su madre, la mamá del muchacho, no la tuya, lo llevó a urgencias tras ingerir limpiador de inodoros. Le dijo al médico que tomó el producto de limpieza para limpiar su cuerpo de los extraterrestres que lo habían forzado a la entrada y poseído. Hoy el paciente luce sucio, desaliñado y su mamá informa que se ha vuelto progresivamente retraído e inexpresivo. Mm. Hace 4 meses el paciente presenció la espantosa muerte de su padre en un tiroteo desde un vehículo. Suena familiar allá en Puerto Rico. Antes de ese incidente llevaba una vida normal, plena y saludable. De hecho, tenía un futuro prometedor. Era 4 puntos en la escuela. Entró a la universidad y era la hostia. Iba rumbo a... Pero este tiroteo desalineó todo. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable en el paciente? Así, con lo que podemos discutir brevemente, no es la mejor pregunta, pero la voy a tirar porque las hay peores. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? A, trastorno frático; B, trastorno esquizofrenoide; C, esquizofrenia; D, trastorno esquizoafectivo; o E, trastorno delirante compartido. Acuérdense que él está tripeando. Él dice que unos marcianos vinieron y lo violaron y le hicieron un montón de cosas. Esto es típico trastorno esquizofrenoide. Y en este trastorno, en el trastorno esquizofrenoide, vamos a discutir cuáles son las que lo diferencia de los otros trastornos. Vemos que en el transcurso de 2 visitas el paciente ha presentado síntomas psicóticos y residuales que son características de la esquizofrenia y trastornos relacionados, cosas así por el estilo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, si no, vamos a tener que estarlo.
Sin embargo, el diagnóstico de esquizofrenia requiere síntomas de una fase afectiva, que son los famosos síntomas positivos, los positive signs, y puede incluir también síntomas negativos durante un periodo de más de 6 meses. En el caso de este muchacho, los síntomas del paciente han durado menos de 4 meses y fueron posiblemente provocados por un evento traumático y sus repercusiones, cuando el drive-by shooting en el que el papá murió. Si los síntomas hubieran durado menos de un mes, el diagnóstico de trastorno psicótico breve sería preciso. Right on. Pero en este caso, la mayoría de los pacientes se recuperan por completo. En este paciente, en este chico, los síntomas con una duración de más de un mes, pero menos de 6 meses, da lugar a un diagnóstico de trastorno esquizofrenoide. Los síntomas negativos, como se observa aquí, empeoraron el pronóstico de un paciente con trastorno esquizofrenoide. Eh, trastorno fa- facticio. La A. Eso es incorrecto. No hay evidencia de que el paciente o su mamá busquen activamente la atención médica, ni que los síntomas experimentados se hayan fingido para obtener beneficios tangibles como comida, alojamiento, dinero, como sería en casos de simulación facticia. La respuesta C. El diagnóstico de esquizofrenia, y esto es lo que tal vez nos haya llevado a la mayoría de ustedes a pensar que era esquizofrenia. Pero para el diagnóstico de esquizofrenia necesitamos explícitamente la presencia de los puñeteros síntomas o positivos y aunque no siempre negativos de más de 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 months de duración. Muchos pacientes con un diagnóstico previo de trastorno esquizofreniforme finalmente reciben un diagnóstico de esquizofrenia cuando llegan a esta etapa de los 6 meses. Es por etapa. La respuesta D es incorrecta. Un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo requiere los síntomas de la esquizofrenia, a menudo tanto los síntomas positivos como los negativos, así como los de un trastorno del estado de ánimo, es decir, tiene que venir una depresión, una manía, alguna jodienda de esas, y esos pacientes suelen presentar menor deterioro cognitivo que aquellos con trastornos psicóticos estrictos. La respuesta es incorrecta. Los delirios son creencias e ideas falsas. Te metes algo en la cabeza. Y fijas, son ideas falsas, fijas del paciente que no son compartidas por otras personas. Y el trastorno delirante se refiere a un estado patológico en el que los delirios deterioran el funcionamiento social y cognitivo. Los delirios compartidos son aquellos que se transmiten de una persona a otra, como si fuera un catarro, en una relación paterno-filial o de pareja. No se ha presentado evidencia de que la mamá o del paciente compartan falsas creencias con su hijo. Por ejemplo, la Tierra es plana. That's the new thing out there. Yeah. La Tierra es plana. Meanwhile, tú estás poniendo que la Tierra es plana en un teléfono celular que usa un Global Positioning System. Global. Round. A sphere. I rest my case there. Eh, Vamos a la pregunta número 13. Una mujer de 43 años acude a la clínica con prurito y ardor en ambos antebrazos que inicialmente parecían quemaduras solares. Uno pregunta, wow, ¿qué clase de tostada te diste en la playa, mija? En la exploración física, la piel afectada se observa engrosada e hiperpigmentada. Se observa también una lesión similar en el cuello. La paciente afirma que recientemente ha comenzado a tener diarrea y a veces durante la entrevista olvida lo que decía. Ay, se me olvidó lo que dije. Durante los últimos 6 meses ha seguido una nueva dieta baja en calorías. Quiero rebajar y verme bien linda. Un defecto en la absorción de qué aminoácido causa estos síntomas. Fíjate cómo brincamos de un concepto de momento, boom, vamos a hacer una pregunta bien basic science, bien ciencias básicas. Vamos a unos aminoácidos. A, arginina, B, histidina, D, C, perdóname, C, fenilalanina, D, triptofán o E, tirosina. Y si estás pensando en el dichoso triptofán, esa es la contestación correcta.
La contestación es la D de daga, triptofán. El paciente padece de pelagra debido a una deficiencia de niacina. ¿Qué es niacina? B3. B de bueno, 3. La niacina se encuentra en granos y se refina sin refinar y enriquecidos como cereales, la leche, carnes magras. Y la niacina también hay que destacar que es necesaria para una función celular y un metabolismo adecuado, ya que es un componente esencial del dinucleótido de nicotinamida, al igual que adenina, y del fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina. Estamos. Biochemistry 101. Anyway, debido a que la deficiencia de niacina afecta a las funciones celulares en múltiples órganos y tejidos, existe también una manifestación clínica sistémica de la pelagra que afecta la piel, el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Los síntomas de pelagra progresan a través de las 3D. ¿Cuáles son las 3D? Dinamita, dedo, no. Dermatitis, diarrea y demencia. Si no se trata, puede provocar la cuarta D en inglés, que sería la M en español. Death, muerte. La pelagra significa engrosamiento de la piel en italiano, pelagra, y suele observarse en las zonas del cuerpo expuestas al sol, como el tronco, los brazos, la cara, depende de lo que tú expongas al sol. Dado que la niacina se deriva del triptofán, una disminución en la absorción de triptofán o un aumento en su metabolismo pueden producir los síntomas similares. Vamos a las respuestas incorrectas. La A es incorrecta. La arginina es un precursor de la creatina, la urea y el óxido nítrico. No tiene nada que ver con esto. La B es incorrecta. La histidina es un precursor de histamina. Si tú padeces de alergia, we know all that. La respuesta C es incorrecta. Fenilalanina es una precursora de la tirosina, la dopamina y la noradrenalina, al igual que la epinefrina. Y la E de Eustaquio o de egipciaco, la tirosina es una precursora de la dopamina, la noradrenalina y la epinefrina. Fíjate, igual que la fenilalanina. Vamos a la pregunta número 14, la cuarta pregunta del día. Ya un montón ya, tres. Sí. Empezamos con el hombre de 35 años, del litio. Después el chico de 20 años con el trastorno esquizofreniforme. Y ahora tuvimos la chica de 43 años con el problema con el triptofán. Y ahora está en número 14. Sí. Vamos ahora al 14, correcto. Que es la pregunta 4 del día. Una mujer de 28 años, una chica, una nena, acude a su médico de cabecera quejándose de dificultades para dormir. Ay, doctor, no puedo dormir. Esto está cabrón. Aunque refiere problemas para conciliar el sueño a pesar de despertarse antes del amanecer, antes de que el gallo cante, todas las mañanas su principal queja es despertarse varias veces cada noche. ¿Pero por qué? ¿Te levantas a orinar, a ir al baño, qué? Beber agua, beberte un vaso de leche? También se queja de disminución de energía y motivación para completar tareas laborables. Alguien que duerme con estos patrones de sueño va a presentar disminución de energía y motivación para completar sus tareas laborales. Yo no me queda la menor duda. La polisomnografía, la hacemos un estudio de sueño y eso se llama una polisomnografía, revela que más del 25% del tiempo total de sueño se pasa en el sueño REM, REM, no el grupo de rock. REM, Rapid Eye Movement, movimiento de ojo rápido, y menos del 25% en las etapas 3 y 4 del sueño. Vayan a sus manuales y busquen las etapas del sueño. ¿Ya? Ok. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento más adecuado para nuestra amiguita? A. Evitar la cafeína. B.
Presión positiva continua en las vías aéreas. Estamos asumiendo que tiene sleep apnea. C, fluoxetina. D, metilfenidato. O E, no es necesaria ninguna intervención, está lo que tienes poca vergüenza. Estos hallazgos polisomnográficos normales en un adulto joven que se joda. No, it's not that. La respuesta correcta es la C, fluoxetina. La depresión suele asociarse con la interrupción del sueño. Así empiezan estos asuntos de deprimirse. No empiezan con que estoy triste y me pongo a escuchar canciones de Nirvana. No, se asocia con interrupción del sueño, específicamente estudios del sueño realizados en pacientes con depresión revelan un mayor tiempo de sueño REM, Rapid Eye Movement, movimiento de ojo rápido, y una mayor latencia RM y una disminución de las ondas delta, que esto es característica de las etapas 3 y 4 del sueño. Los pacientes con depresión a menudo experimentan una disminución de la energía y la motivación para completar tareas durante el día. Y estos síntomas se diagnostican erróneamente como efectos secundarios de la falta del sueño, lo que yo dije originalmente, en lugar de signos de alerta de depresión. No caigan en esa trampa. Como yo les dije originalmente cuando empecé la premisa, precisamente lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque casi la primera impresión cuando uno es nuevo es, esto es falta de sueño, ¿verdad? Bueno, hay que ver por qué es la falta de sueño. La fluoxetina es un ISRS y es un fármaco de primera línea adecuado para pacientes con depresión. Y este profesional también debería considerar la derivación a un psiquiatra para el tratamiento de la depresión de este paciente. Recuerden que él es su médico de cabeza, su médico primario. Debería de referirlo a un psiquiatra. Nada malo, tal vez. Hay médicos generalistas que son mejores que muchos psiquiatras. Por ahí, acá, donde yo vivo, yo sé de psiquiatras que lo que son unos traficantes de pepa, a todo lo que da. Pero ya esos son otros $20. La respuesta A es incorrecta. Evitar la cafeína es particularmente útil en pacientes con insomnio, que es definido como dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido 3 veces por semana durante al menos un mes. Aquí, en esta categoría, en este renglón, cae un montón de gente. Aunque evitar la cafeína puede ayudar a esta paciente con sus trastornos de sueño, no es una mala idea, fíjate, pero sus patrones de sueño específicos indican preocupación por la posibilidad de depresión. Por lo tanto, se debe considerar una evaluación y un tratamiento adicional con una ISRS. ¿Ok? La B. La presión positiva continua en las vías respiratorias sería útil en el caso de sleep apnea, apnea del sueño que se produce cuando el paciente deja de respirar brevemente durante la noche y se despierta. Los pacientes con sleep apnea del sueño grave pueden despertarse cientos de veces por noche. Yeah, hundreds. Y el trazado polisomnográfico de este paciente no es consistente con la apnea del sueño. La respuesta D de delta es incorrecta. El metilfenidato lo vamos a utilizar para tratar algo que se llama narcolepsia o ataques repentinos de sueño durante el día, a pesar de ser un sueño nocturno, a pesar de un sueño nocturno normal. Narcolepsia es el que tú estás hablando con alguien, eso es narcolepsia, se quedó dormido de momento. La respuesta E es incorrecta. Los patrones normales de sueño en adultos jóvenes, como esta chica, es una young adult, incluyen el 25% del tiempo total de sueño en RM. No es que estén oyendo, ponen un CD o ponen Spotify, whatever, y se ponen a oír a REM. Y el 25% en sueños de ondas delta, etapas 3 y 4. Para ustedes que no saben quién es REM, qué es REM, búsquenlo. Es un grupo de rock progresivo que surgió a finales de los 80 o tal vez principios de los 80
Muy bueno, por cierto. Si han escuchado la canción Losing My Religion, fantástica. Vamos a la pregunta número 15, la última pregunta del lote del día. Quinta pregunta del día, decimoquinta pregunta del lote. Otro joven de 23 años es llevado a urgencias porque sus amigos lo oyeron decir que estaba hablando mierda con el presidente Kennedy sobre una misión secreta de espionaje en la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética no existe y Kennedy está muerto. Parece bastante ansioso y agitado e inquieto. La exploración física revela pupilas dilatadas. Su pulso es de 80 latidos por minuto y su presión arterial es de 120 por 80. Está como coco en ese sentido. ¿Cuál es la causa más probable de los síntomas de este muchachito? A. Alcohol. B. Cocaína, perico. C. Dietilamida del ácido lisérgico, LSD. Ozzy Osbourne se metía de esa pendeja muchísimo. D. Marihuana. E. Fenciclidina. Y esto es ácido. Este chamaquito está tripeando en ácido, como decíamos cuando yo estaba en la universidad. La respuesta correcta es la. El paciente experimenta alucinaciones, delirios, pupilas dilatadas, pero presenta muy pocos cambios conductuales observados y estos son síntomas clásicos compatibles con el abuso del LSD. Dietilamida del ácido lisérgico, que es una droga alucinógena que puede causar ansiedad, depresión, náuseas, debilidad y parestesias marcadas. Y se inventan unos embustes que se los creen ellos mismos. La alternativa A es incorrecta, el abuso del alcohol, darte el palo, el juanetazo, como hacen ciertos legisladores allá en Puerto Rico, se caracteriza por una desinhibición general, por eso es que le entran a galletas a cada rato, dificultad para hablar y ataxia. No suele provocar alucinaciones ni delirios en los pacientes. Las benzodiazepinas pueden utilizarse para prevenir el delirium tremens, cuando empiezas a ver elefantes color rosa y otros signos de abstinencia alcohólica. B. Cocaína, perico. La cocaína puede causar muchos de los síntomas que experimenta este paciente, pero los pacientes con consumo reciente de perico, de cocaína, suele ser hipertenso y este no tiene hipertensión y son taquicárdicos debido a sus efectos estimulantes. Y si tiene alguna condición que no sepamos, como una cardiomiopatía hipertrófica, por ahí mismo el niño puede fallecer. Hypertrophic cardiomyopathy, perico, mm, most of the time equals death. Anyway, la respuesta D, pasto, marihuana, pastolucho, cachimba. La marihuana puede causar muchos de los síntomas que experimenta este paciente, pero tienes que consumirlo en cantidades industriales. Sin embargo, los pacientes con consumo reciente de pasto, de marihuana, suelen presentar aumento del apetito y sequedad bucal, y son los clientes favoritos de Taco Bell, porque a las 2 de la mañana le dan los monchis. La respuesta es incorrecta. La fenciclidina es una droga alucinógena que a menudo se asocia con agresividad y comportamiento impulsivo. Yo creo que con eso terminamos nuestras 5 preguntas del día. Es jueves, todavía es jueves 4 de junio del 26. En mi casa son las 4:11 de la tarde. Yo no sé a qué hora es donde ustedes están, ni me interesa saberlo, porque es su privacidad. Si les gusta el video, denle like, denle rewind, véanlo cuantas veces les dé la gana, quieran, suscríbanse. Eh, Esto se hace en un ambiente no hostil, en un ambiente relajado, de relajo. Yo creo que yo hasta relajo mucho y mucha gente pensará que yo lo tomo esto en serio. Lo tomo más en serio de lo que tú piensas. Por eso que estoy aquí, porque lo estoy haciendo gratis. Nadie me paga por esto. Eh,
La semana que viene vamos a estar discutiendo nefrología, sistemas renales. Nota al calce o al calce. Estoy trabajando en Ultraboards MD, la plataforma que quiero desarrollar para incluir toda esta colección de preguntas en una especie de app. Eh, Mi ChatGPT cometió un error, me mezcló las preguntas con las contestaciones que no era y tengo que ir back to the drawing board. Y esto lo hice durante una sesión de Quality Assurance la semana pasada. Tengo tres o cuatro, literalmente, tres temas ya bien cubiertos, pero me faltan un montón más. So, yo creía que esto ya estaba a la vuelta de la esquina. Nah. So, la inteligencia artificial no es tan buena como ustedes piensan. No las puedes dejar como un loose cannon. Requieren quality control, quality assurance, requieren su supervisión hasta que se convierta en inteligencia artificial máxima. Whatever. La semana que viene, renal, que tengan un buen fin de semana. Suscríbanse si les gusta, manténganse en contacto. Necesito un conejillo de India, me manden, que necesito que alguien me envíe un mensaje diciendo, ay, sí, me gustaría probar eso, doctor, el Ultra Boards MD. Fine, pero está, ¿cómo se llama esto? Trademarked, copyrighted. No pueden venir a cogerlo y hacerlo ustedes por el lado de ustedes y empezar a venderlo y hacerse de un billete o lo que sea a costillas mías, porque entonces yo lo voy a demandar. Yo sé, it's all trademarked, copyrighted. So, si lo van a hacer de voluntario, déjenme saber y yo encantado de la vida lo haría el conejillo de Indias. Sin más al particular, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.